Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción. Por favor, estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, realmente, al mal tiempo buena cara. Tenemos que continuar con todo, ¿no es cierto? Y mejor alegría, cara fresca, que las tristes que se ven por la calle, pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos a salir, se los puedo asegurar. Les comento. Hoy tenemos invitados de lujo. Nos visita Diana Goral, que es fiscal general de la Nación y también desarrolla su profesión en los tribunales de la Nación. Ustedes me dirán, ¿qué hace una fiscal general? Ya nos va a contar. Y también les cuento de qué va a hablar, ¿no? Que diferentes formas de abuso, porque está muy de moda de hablar siempre de abuso sexual, pero hay otros abusos que son... No voy a decir peores, pero que son importantes. También con Marta Oliveri, escritora, poeta, novelista, ensayista, postulada para el Premio Nobel de Literatura, y espero que esta vez salga una argentina porque se lo merece. Y ya le doy los muy, pero muy buenos días a Diana Goral. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, la verdad que esperando, bueno, es un tema bastante fuerte, bastante importante. Yo te conocí en un evento y dije, Diana tiene que estar en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, lo que me quieran preguntar, yo estoy dispuesta. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las diferentes formas de abuso? Miren, yo seleccioné una serie de abusos que fueron ocurriendo, o sea, que llegaron a mi fiscalía. Les cuento que mi fiscalía es una fiscalía criminal, o sea que todas las penas que nosotros aplicamos son superiores a 3 años. Porque la gente no entiende que es una fiscalía criminal, que es una fiscalía correccional y demás. En la investigación se investiga todo, pero algunos delitos son menores, no por eso dejan de ser importantes, y otros mayores con penas superiores a 3 años. Los abusos, depende de qué tipo sean, tienen penas, en la mayoría de los casos, los que vamos a tratar, son abusos que superan ese límite de los 3 años, por eso son criminales. Entonces, yo seleccioné algunos que llamaron la atención cuando los hablé por primera vez, en la oportunidad que la conocí a esta brillante conductora, y por eso me invitó, creo que fue ese el motivo por el que me invitó. Te conocí en un evento. Me conoció en un evento que traté, no sabía que tenía que hablar, pero bueno, como no tengo problemas en hablar, me dieron el micrófono y le dije a las personas que estaban que me parecía importante que esto ocurre en el seno familiar. Entonces, como que es lo más tremendo, ¿no es cierto? Que esto es terrible. Porque uno tiene confianza en el abuelo, en el tío, claro, en el padre. Justamente. En el padre postizo. En el padre postizo. O sea que, primero, si nosotros tomamos como víctimas a los menores entre 3 y 5 años, esos nenes no hablan en la casa. Entonces, dentro de la familia es muy difícil que lo comenten, porque ellos están al cuidado, por lo general, de, si los papás trabajan, de los abuelos, o por lo general de los abuelos, o por ahí puede ser de los tíos. El sentimiento que tienen los niños de estar guardando algo y no saber cómo largarlo, ¿no es cierto? Es así, es muy difícil. Entonces, ¿dónde se manifiesta? Cuando comienzan el colegio, la escuela. Entonces, las maestras es las que están recibiendo en la actualidad cursos para saber qué hacer frente
a determinadas conductas de los nenes que se manifiestan de determinada forma, con un mal comportamiento por lo general o repitiendo conductas de las cuales ellos fueron víctimas. Hace poco yo les comenté, ese día que nos conocimos nosotras, que una abuela había abusado de una nena. ¿Una abuela? Abuela de una nena. Porque Entonces, generalmente son abuelos. Sí, son abuelos, pero no, en este caso fue una abuela. Entonces la nena comenzó a masturbarse, es dificilísima esa palabra, yo entiendo, para los padres, pero la nena hacía esto en la escuela. Una nena que recién empezaba la escuela, 3 años, 3 añitos. Entonces, obviamente, hoy por hoy se activan los protocolos. Entonces, bueno, una vez que se activa el protocolo, vienen los coordinadores, se le avisa primero a la directora o rector del colegio, después se llama a las chicas que son las brigadas, que están en las determinadas comunas. Estoy hablando de Capital Federal, ¿no? Porque yo trabajo con delitos que ocurren en la Nación, pero en el ámbito del Palacio de Tribunales. Y también en otros que pertenecen a la Nación. Entonces, cuando ocurre esto, se activa ese protocolo, llaman justamente a una ambulancia porque los chicos tienen que ser revisados y obviamente es un grupo interdisciplinario el que tiene que trabajar y en ese momento es cuando después de que concurren todas estas personas recién se le avisa a la familia. Porque generalmente a veces las madres y padres no saben, pero a veces son cómplices. Porque como resulta más fácil callarse el silencio que revelar esto que realmente es muy difícil. Es tremendo lo que estás contando. Sí, pero ocurre. Por lo que nos dicen los docentes a nosotros, porque claro, cuando llega a nosotros ya pasó por todo esto que les comento, más una fiscalía que es la que investiga antes de llegar a nosotros, pues yo estoy en el último stand. Entonces ya nosotros estamos con todo esto que nos mandan y listos para hacer un juicio porque tenemos que condenar a esa abuela, por ejemplo. Vos sabés que 40 años atrás yo fui maestra jardinera. Sí. Y teníamos una chiquita con problemas. Se masturbaba, pero no le importaba que la estaban viendo. No es que se escondía. Sí. Y a mí siempre me quedó esa duda. Pero en ese tiempo no se pensaba. Claro. Ni siquiera se atrevía a pensar una cosa semejante. No se pensaba, no se hablaba. Y después sí, el hombre es el proveedor de la casa. Lo que resguarda a la mujer no es en sí lo que tendría que resguardar a los hijos, sino que el dinero. Claro, ha pasado. Yo también he tenido madres cómplices. Madres cómplices cuando los padres son los agresores de las niñas. Por ejemplo, un señor que estaba embarcado y entonces cuando venía la niña en la cámara Gesell, que alguna vez habrán escuchado, que es la forma en que nosotros obtenemos el testimonio de los menores. ¿Explica qué es? Una cámara Gesell es un lugar adecuado para que los niños puedan sentirse más cómodos. Pero están filmados. Están filmados, nosotros estamos atrás de un vidrio. Exacto. Que ellos no nos ven, pero nosotros sí los vemos a ellos, y también vemos al psicólogo que está tratando con ellos. Generalmente son lugares similares a una salita de jardín de infantes, depende de la edad de los niños. Entonces, a través del juego, con títeres o muñecos, ellos nos van reflejando lo que les va pasando. Por ejemplo, esta niña que jugaba a caballito con el papá, toma una muñeca de las tipo Barbie y le preguntábamos quién era el padre. Obviamente que
tomó al novio de la famosa Barbie, ella se puso en el lugar de Barbie, se puso con las piernitas abiertas arriba del papá. Entonces, estas cosas quedan realmente, nos impactan, obviamente, pero también le hacemos participar a la mamá, porque la mamá supuestamente no sabía nada. Pero cuando hicimos una inspección ocular, que es ir al departamento donde vivían, vimos las dimensiones, era imposible que la niña estuviera con su papá jugando a caballito y que realmente la mamá no escuchara nada. Ponía el televisor muy alto en el dormitorio. Esto es lo que hacía la señora. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que el señor era el sostén de la familia. Y ella no quería perderse. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, en realidad, una vez que llega a nosotros, lo condenamos. Yo realmente solicité que se extraigan testimonios, así se investigaba a la mamá también, porque ella también es cómplice. Los dos cómplices. Los dos. ¿Qué pena me tuvieron? Bueno, yo trabajé en un tribunal, hoy me escuchan los jueces actuales, me van a decir, trabajé en un tribunal que realmente aplicaba penas altas y yo creo que eran bastante justos. Fue otra época, en este momento no se aplican esas penas, pero en ese momento al señor le dimos 20 años. ¿Y hoy se daría 20 años también? Hoy no sé el criterio de los actuales jueces que tengo, pero si es por mí, yo voy a seguir solicitando lo mismo. El tema es que después los jueces lo apliquen, porque no solamente estamos los fiscales, después los jueces deliberan y aplican las penas que a ellos les parece. Uh-huh. La verdad que es la primera vez que tenemos la gracia, ¿no?, de estar con una fiscal general de la Nación, porque aprendimos mucho. Aprendimos a que no hay que callar. No hay que callar. Que están primero nuestros hijos, aunque no tengamos para comer. Pero bueno, hay que estar en cada caso. Cada caso es diferente. Los niños son personas y hay que escucharlos. Yo últimamente siempre recomiendo en las familias que a los niños se les diga, se les explique, hay que educarlos diciéndoles, por ejemplo, los órganos sexuales, llamarlos por su nombre, que nadie los puede tocar, tampoco cuando van a la escuela. Por eso también las maestras jardineras hoy por hoy se cuidan bastante, no los quieren acompañar a los nenes a la escuela. Bueno, yo me acuerdo que fui de la época en cuando los chicos se hacían pis o caca encima, los cambiábamos, no lo íbamos a tener todo el tiempo. Ya cuando yo me retiré empezaron a que la maestra no los puede tocar, o sea, somos extremistas, pasamos de una cosa a la otra. Es así. Y no para bien. No para bien, en ese caso no para bien. Hacia el final vas a ver si haces un redondeo, si algo falta, pero excelente la charla que acabas de dar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno. Bastante más para hablar. Muy bueno. Vamos a ese corte tan pedido, gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla
a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos con Hablemos de Salud. Muy buena la charla que nos acaba de brindar la Fiscal General de la Nación, ¿no es cierto? Yo pienso que puede escribir 5 libros con todo lo que vivió. Y le toca vivir. Bien, estamos ya con un gran amigo, el doctor Horacio Jofrega Libert. Él es presidente y fundador de APADEA. El tema, condición de autismo. O autista, porque lo aprendí, Horacio. Porque yo en una oportunidad en TV estábamos, ¿no es cierto? Y yo dije, va a hablar de autismo. Claro, sí. Entonces vos me dijiste condición de autismo. Ahora, bien, pregunto, ¿cuál es la diferencia? Ok, muchas gracias Ana María, como siempre. Sí, más que nada para la ciencia, que bueno, en tu carácter de médica se atienen un poco a los nomencladores, a los indicadores. Ajá. Sí, conforme a los 3 básicamente, al DSM-5 proveniente de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, o al CIE-11 en este caso de la Organización Mundial de la Salud, o al CIF, cualquiera de esos toma como espectro, digamos, de los trastornos. En realidad es un trastorno del desarrollo permanente y de que se nace hasta que se muere, se puede mejorar. Pero bueno, esto fue, al comienzo éramos allá por los 50 pariente de la esquizofrenia, después chicos psicóticos, chicos aislados, una serie de denominaciones para identificar este sector, para llamar autismo. Y en realidad lo que más se habla en la ciencia es como que es un trastorno. Y a los papás no nos gusta mucho el trastorno, sobre todo porque, bueno, no es nada contra nuestros médicos, pero hubo acá una lucha muy, muy tremenda en la Argentina, sobre todo lo que padecimos los padres, y esto tiene mucho que ver las mamás. La cuestión del hegemonismo médico, céntrico, asistencialismo, fue un discurso muy biológico, muy del almacén psiquiátrico y la internación, y la verdad que no nos resistíamos los padres a esta cuestión, como también el psicoanálisis cuando nos preguntaban en Estados Unidos, en Europa, que acá se estudiaba no psicología, sino 2 próceres, Lacan y Freud. Bueno, son cuestiones que por suerte está todo bien, amamos a nuestros psicólogos actuales, amamos a nuestros médicos, y esto fue cambiando la evolución y los padres fueron tomando como una posición. Entonces se llegó a la conclusión, y hay base científica para decir que es una condición, porque la discapacidad de por sí es una condición. Entonces por eso que se dice más modernamente como una condición, dado que también en una época fue un síndrome, un conjunto de síntomas, y es lo que digamos, es mucho más lo que no se sabe que lo que realmente se conoce sobre esta cuestión fascinante que es el autismo. Exactamente. ¿Y cómo llegaste vos a ser el presidente y fundador de APADEA? ¿Tuviste un motivo principal? Sí, totalmente. Yo tengo 8 hijos, el tercero de ellos, Ignacio, que tiene 41 años, que nació en plena guerra de Malvinas, y al poco tiempo nos juntamos con otros padres que deambulábamos de un lado para el otro. En ese momento no había nada en la Argentina y había que mirar qué es lo que tenía este chico. Solamente había llegado 1, 2 o 3 películas, unos cuantos libros, que no todo el mundo tenía acceso, y hubo una serie televisiva, Hijo, levántate, que actualmente es un tratamiento, se llama Sunrise, ¿sí? Tratamiento dirigido para los padres, básicamente, y ahí nos dimos cuenta que lo que podía tener Ignacio y que nadie nos podía decir qué es lo que él tenía, porque tenía ciertos síntomas, no miraba, no succionaba, empezó a tener un llanto lacerante, muchos problemas de sueño, una angustia terrible en la casa y no sabíamos qué era realmente y nadie nos decía lo que podía eventualmente ser. Yo, hermanas de mi padre, médicos, mi familia, todo, y sin embargo nadie la pegaba.
Esto fue lo que incitó a ver qué habían hecho otros países y los padres se juntaban y pedían y presionaban a la ciencia y sobre todo a los médicos en ese momento. Hoy sabemos que el médico es uno más de un equipo. Hoy se pregunta al mundo, el planeta, para el autismo, ¿qué es más importante? ¿Un sistema de salud o un sistema de educación? Indudablemente el sistema de educación, a través de la educación, porque nadie sabe lo que pasa en el cerebro. Hasta el día de hoy el autismo es lo que más está aportando a la ciencia como disciplina, ya sea en el lenguaje, no se sabe cómo pensamos los seres humanos. Según el doctor Ángel Rivière, el autismo un poco ataca, digamos, y plantea a la humanidad cómo somos los seres humanos, cuáles son los universales de la especie. El autismo nos plantea cómo sos vos, qué teoría de la mente tenés. Entonces dicen, los autistas no miran a los ojos. No, ellos no es que no miran para comunicarse, que es muy distinto, como son la ventana del alma y todo esto. Y la mente, indudablemente, como también dice un poco la actual filosofía sobre el autismo, sobre todo el doctor Rivière, es que es algo donde hay representación, es un instrumento de representación. ¿Vos sabés qué recuerdo yo? Pero como si fuese el día de hoy, 30 y pico de años que nos conocemos, creo. ¿Ah? Cuando tu hijo le tuvieron que poner casco. Me quedó grabado. ¿Por qué motivo? Bueno, el motivo fue que esto se fue agravando. Su diagnóstico, por suerte, fue tempranamente, cerca del año más o menos, en el año 83, y después empezó hasta los 9 años, estábamos con esa cosa que era muy misteriosa, cautivante, que no sabíamos, bueno, y hacíamos 1000 intentos de tratamiento y no pegábamos una, pero después empezó como a tranquilizar y de golpe empezó a agredirse. Y cada vez más, a los 11 años fue un estado de colapso. Era tanto lo que se pegaba, indudablemente que ya mordeaba la cara y todo eso. Acudimos, a los cascos, tuvo varios tipos de cascos, estaba vestido como astronauta, se mordía, guantes, etcétera. Yo tengo mucho cuidado en la televisión porque no todo es así. Hoy, por suerte, el porcentaje es muy bajo de estos casos. Entonces, que los papás que nos estén escuchando, no es el caso de los papás. Porque tienen mucho más no posibilidades. No hay 2 casos hoy. iguales. No hay 2 casos. Y esto estoy hablando de un caso muy extremo. Claro. La media no es así. Entonces, sobre todo los papás que no se desesperen, porque si me escuchan a mí, no quieren vivir más. Va a avanzar y mi hijo va a quedar de esta manera. Por eso usó casco y eso permitió que, neteáramos un poco la autoagresión, la automutilación que él tenía. Y hoy, eso le demoró más o menos hasta los 20 y pico de años, unos 10 años, un poco más. ¿Qué edad tiene ahora, perdón? 41. ¿Cuánto? 41. Sí, el deterioro es grande, también los deterioros que van teniendo con las décadas, insisto, para los papás que me están escuchando y también para muchas personas que trabajan, que no se desanimen. Él se calmó, Nacho ahora está en un estado estable, también tuvo otros problemas que le trajo la autoagresión, problema de la vista, quedó sin vista. Una serie de cuestiones, pero no quiero hacer un drama de esto porque si no pero pareciera la que... sintomatología Sí, es importante, pero vos como médica estamos ayudando. Lo entendés y no son todos los casos. Y conocemos en la asociación, son más de 1000 familias, la verdad que mucha gente puede ser feliz, le encontramos la vuelta, la mayoría tienen integración escolar, pueden hacer procesos de aprendizaje. Más o menos la mitad tiene el lenguaje y la otra mitad no tiene. El espectro es muy amplio, no hay 2 autistas iguales, como decía Theo Pettel, el gran filósofo virtuoso del autismo, que nos dio muchísimo, Theo. Siempre decía, si viste un autista, porque el próximo que vea va a ser distinto. Entonces, y hay muchos ejemplos, el caso de Rayman, que conocemos de cerca, porque la mamá en la vida real de Rayman fue madrina nuestra, Ruth Sullivan. Hoy Joseph tiene un poco más de 60 años. Y así conocemos varios casos públicos que están bien interpretados por Dustin Hoffman y la Academia de Hollywood. Esa película nos ayudó, se segmentó para los profesionales, para los investigadores, incluso vino muy bien para muchas cuestiones universitarias, para cuestiones de capacitaciones, conocer la temática, la película es maravillosa. Así que estamos muy agradecidos a Hollywood porque hay una 50 de películas y está lleno de Netflix, de series, Elon Musk, Bill Gates. Hay muchos ejemplos mundiales que nos ayudan también a visibilizar esto y hay muchas posibilidades para los papás, que no se preocupen que hay muchas posibilidades. Exacto. Y Horacio, vos tenés 8 hijos, ¿fue el único? El único, sí. ¿Hay un antecedente? Muchas corrientes que la ciencia no da todavía en la cuestión porque
hasta el día de hoy no se sabe realmente la causa que produce esta cuestión del trastorno del autismo como tal, per se. Una de las corrientes que siempre, digamos, más se habló fue la línea genética, ¿no? Y en realidad a veces parecía que ya estábamos cerca del descubrimiento, qué podía ser, y no se sabe. Hay presuntamente más posibilidades en hermanos de autistas que puedan tener hijos con descendencia, ¿sí? Pero tampoco se puede aseverar matemáticamente ni aritméticamente esta cuestión. Cada persona es única, ¿no? Y sí, sí. Pero sí, lo que sí tengo que decir, y te agradezco, Ana María, es que el crecimiento no se sabe y cada vez más. Hoy las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales están estimando de cada 34 o 35 nacimientos está naciendo una persona. En la Argentina hay 6 millones de personas con discapacidad y más de 1 millón de personas con autismo. Y esto hay que atender, políticas públicas y tomar conciencia. Bueno, por ejemplo, un presidente como Barack Obama se interesó muchísimo y es uno de los promotores. Eso lo del 2 de recuerdo. abril. Te cuento Sí. algo. Vamos a continuar enseguida, pero antes alguien nos va a decir algo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y continuamos realmente cuando ustedes están escuchando las publicidades, aprovechamos para charlar un ratito, ¿no es cierto? Y me entero de cosas hermosas. Continuamos con el doctor Horacio Jofré Galibert, que nos está hablando de la condición de autista o de autismo.
Bien, no recuerdo por dónde íbamos. No, estábamos preguntando las estadísticas, un poco la situación actual que Correcto. decíamos de políticas públicas, cómo está creciendo esto y cómo hay que tomar conciencia. Yo decía que el presidente Obama en su momento nos ayudó a que que el 2 de abril sea el Día Mundial de la Concienciación o Concientización, justamente para que las comunidades, los gobiernos tomen conciencia de esto y se haga políticas públicas para esta cuestión. Uh-huh. Bien, autismo, hoy y 20 años atrás, ¿qué cambió? Bueno, como decía, estamos cuando salimos de España en cuanto a la evolución de la etiología y saber las causas, pero cambió muchísimo, sí. Hay más conciencia, hay mejores diagnósticos, hay más precisión, si bien a lo mejor no hay un diagnóstico aritmético, pero sí hay diagnósticos diferenciales importantes. Hay mucho adelanto, digamos, en lo que son los sistemas, los psicoeducativos, los tratamientos psicoeducativos en las escuelas, unos profesionales maravillosos. Porque pueden ir a escuelas comunes. Pueden ir a escuelas comunes y, bueno, eso a veces necesita lo que en algunos países se llama maestra sombra, acá son la maestra integradora, tienen distintos nombres, acá en Capital es la maestra integradora, que acompaña el proceso y el apoyo pedagógico para el aprendizaje, que es maravilloso porque nosotros somos expertos en la asociación, como decía, teníamos más de 1000 familias, más de 1000 casos de nuestros profesionales que se dedican a esto. Nos dedicamos exclusivamente a formar profesionales que son 2 o 3 o 4 incumbencias que están habilitados para que las obras sociales paguen estos tratamientos, que de paso le pagamos mal, no le estamos pagando bien a nuestros profesionales, y también siempre estamos y aprovechamos estos lugares para que se destrabe un poco los aumentos y las obras sociales que reconozcan este trabajo inmenso que se hace con una población enorme, que es toda esta cuestión de la discapacidad, que como digo, es el 15% en este momento en cualquier etnia del mundo, y es mucha cantidad de gente. Uh-huh. ¿A la familia le cuesta tomar conciencia de entrada, no? Hay 2 episodios que son, digamos, de impacto para la familia, sobre todo los padres, en este caso las madres generalmente, que es el momento del diagnóstico y la mayoría de edad. El momento del diagnóstico, bueno, hay que ayudar a esa mamá, hay que sostenerla, hay que contenerla, porque el impacto es muy grande recibirlo y tiene que estar preparada y hacer un proceso. Totalmente. Ese es el momento. También hubo una evolución, como vos preguntabas, en los últimos 20 años. El segundo episodio de dolor es la mayoría de edad, porque la suerte está echada. Hasta ahí, si habló, habló, si no habló, no habló, si aprendió, aprendió. Entonces, bueno, ¿para dónde rumbeamos? ¿Puede trabajar, no puede trabajar? ¿Habla, no habla, se expresa, le hacen bullying? Bueno, una serie de conjeturas, y ahí hay que pensar, y los padres nos empezamos a preocupar dónde va a vivir. Hay 2 cuestiones centrales también en estos últimos 20 años que está muy claro. Las personas en general con discapacidad necesitan 2 cosas fundamentales, ¿no? Tener trabajo, en lo posible que sea el mercado competitivo laboral, y dónde vivir. Y que los padres nos muéramos tranquilos, sabiendo que la sociedad lo abraza y que le da estas posibilidades a todo el colectivo de la discapacidad. Exactamente. Si decimos hombre-mujer, hay... digamos, ¿cómo es el número, no? Sí. De autismo? Dicen que las estadísticas los dieron los japoneses ya por los 80, porque bueno, se peleaban un poco. ¿Por qué? Porque dice que lo que han contado mejor era 5-1 más o menos. Hoy más o menos se mantienen esas prevalencias, quizá un poco menos, pero siempre hay más mujeres, hay más varones que mujeres. Porque yo veo más varones. Sí, más varones que mujeres, pero también hay como una tendencia que las mujeres afectadas son más afectadas también. Se sigue manejando esa misma prevalencia, no hay más hasta el momento, hay muchos estudios. Lo que sí hay bueno que hay muchas personas con autismo que están hablando, están escribiendo, bueno, están haciendo, como decía, todo el mundo cinematográfico, el mundo de la televisión, y están ayudando muchísimo. Y cuando vos preguntás de 20 años, sí, es otro mundo de 20 años para acá. La verdad que las posibilidades que tienen las familias, que tienen las personas con autismo, y en especial las personas con discapacidad, les cambió el mundo. Hablaba recién la doctora, la fiscal, de judicialización de algunas cuestiones, bueno, a lo que ella se refería. Nosotros tenemos todos los años una jornada de judicialización para tratar todas las cuestiones que hacen a la discapacidad en general, ¿no? Amparos, medidas cautelares, reconocimientos, bueno,
alimento, y también hay algunas cuestiones penales que se están empezando a plantear en el último tiempo, que antes de eso no se hablaba y ahora se empiezan a ventilar. ¿La condición de autismo la traen desde el nacimiento? Se nace, esto me acuerdo, me lo preguntó la señora Mirta Legrand en un almuerzo y me trajo muchos problemas en el año 95, el 8 de diciembre estábamos con Víctor Sueiro que vivía, sí, yo dije, mire, se nace y se muere autista. Me escucharon muchas mamás y justo había un congreso en Córdoba, entonces yo llego a Córdoba y me salieron 4 madres que me querían matar porque le había roto la ilusión. Y el problema, como yo decía... Acá no es de ilusión, es de realidad. Es la realidad, pero sí se puede mejorar muchísimo, claro. Ana María, y vos lo sabés. De tal manera que, bueno, es una responsabilidad también del sistema de salud, del sistema de la educación, básicamente, de los profesionales. Y acá es donde los profesionales tienen que tener una actitud de avanzada, ¿sí? No desesperar, digamos, y tampoco mentir, porque lamentablemente acá se mintió muchísimo que el autismo se curaba. No se cura, se nace y se muere. Ahora, se puede, digamos, llegar a ser feliz en una familia, la persona puede estudiar, puede casarse, puede ser un mundo realmente interesantísimo. Y yo quiero agradecer a las personas con autismo porque creo que están cambiando el mundo, están ayudando a pensar de otra manera, a aceptar esto, la diversidad, y por eso es cada 2 de abril creo que lo que festejamos es, celebramos la diversidad. Y nos están enseñando a nuestros propios hijos que el mundo es distinto, hay que entender esto. Yo pienso que, y que me perdonen, porque no todos son iguales, pero... Me parece que el mundo, digamos, de la condición de autismo, son muy susceptibles. Enseguida, en vez de agarrar para el lugar bueno, agarran para otro, y uno quizá no los quiere herir. ¿Por qué la familia es tan unida para estar, digamos... cualquier cosita sentirse herido? Eso es lo que sentí yo. Como todo dolor, Ana María, o te une o te desune. Yo tengo que decir algo. Lamentablemente, acá donde pasa una cosa así, sobre todo grave, cuando viene con trastorno asociado como casos realmente severos, tenemos un altísimo índice de divorcio y de desquicio familiar. Es muy difícil contener todo esto. Y lo que justamente hacemos las asociaciones de padres, y gracias por la pregunta, tenemos que ayudar mucho a los papás, tenemos que ayudar mucho, hay mucha soledad, mucho desamparo y mucha falta de comprensión, y las pobres mamás realmente son valiosísimas, y la verdad que uno termina amándola porque lo que significan, como hay mujeres guapas, hay mujeres realmente impresionantes, ahí son muy luchadoras, son mujeres ejemplares, pero necesitan ayuda. Y necesitan ayuda. Sí, que son susceptibles, bueno... también algunos no aceptan la caricia, por ejemplo, claro. Son muy especiales. Nos plantean una serie de cosas que se salen de los convencionalismos. Yo lo sé porque más de una oportunidad me invitaste a diferentes eventos y yo sentí eso. Sí, totalmente es así. Bien, después hacia el final vas a hacer algún redondeo que haya quedado algo en el tintero como buena maestra. Bien, vamos a ese corte tan pedido, gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, recién hablábamos, para hacer un tema más light, por favor, decíamos, porque pasamos de un tema como es la violación a el autismo, pero hay que hablar de todos los temas. Y bueno, comúnmente hablamos de salud, pero esto también es salud porque realmente estamos, como ya le anuncié, con Marta Oliveri. Sí, escuché bien. Escritora, poeta, novelista y ensayista.
que está postulada para el Premio Nobel de Literatura, una argentina, y me decías, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? Me decías, ¿cuánto hace que una mujer no gana el Premio Nobel? Mira, en 100 años, 17 mujeres ganaron el Premio Nobel. Es decir, de 100 hombres que ganaron el Premio Nobel de 1900, 17 mujeres solamente ganaron el Premio Nobel. Ajá. Y dentro de lo que sería el mundo latinoamericano, Sí. tenemos a Márquez, tenemos a Octavio Paz, tenemos en Chile a Neruda y a Gabriela Mistral, o sea, Sí. son muy pocos. Ajá. Y en argentino jamás hubo un Ojo, argentino pero que yo ganara estoy- el Premio Nobel. Yo estoy con realmente una alegría tremenda, porque contame cuándo vas a estar en la rural. El 26. Decime de qué fecha completo. Pasá el chivo. No me lo acuerdo exactamente, pero el 26 de mayo, ¿no? No, De abril, abril, el 26 de abril, discúlpame. No, el que te 20 voy a disculpar o te disculpo. No me disculpas, bueno, el 26 de abril voy a estar en la rural acompañando a Ana. Bien, bien, me parece Bueno. bien. ¿Vas a presentar un libro? No, yo voy a participar de la presentación de un libro. Bien, bien. ¿Y con qué fin? ¿Con qué finalidad? Exactamente. Con la finalidad de acompañar a la cultura y a la difusión y a la divulgación Ajá. de temas importantes, significativos, que hacen a la cultura argentina y a todo lo que tiene que ver con el panorama de la cultura argentina y de la divulgación. Bien. ¿Sos escritora, poeta? ¿Qué escribiste? Bueno, lo último, ¿no? Tengo 33 libros publicados. Por eso. Sí. El último libro que publiqué, digamos, he escrito poesía, ensayo, novela y también literatura infantil. Y lo último que publiqué, digamos, fue una novela que se llama El Muro, que tiene que ver con toda una situación de blocking y demás, bueno, es una novela básicamente existencialista, pero con características, digamos, que hacen anclaje en la realidad argentina. ¿Y qué es ser ensayista? ¿Qué es ser ensayista? Ensayar, bueno, muy por el contrario de lo que muchos piensan, ensayar viene es ensayar, es decir, es jugar con la materia de lo misterioso, de alguna forma. Es establecer como un diálogo con uno mismo y con el otro, de interrogación continua. ¿Y qué es interrogación? Interrogar viene de interrogare, que significa un ruego afirmativo. Rogación, viene de ahí. Es decir, es establecer verdades, pero verdades que en realidad no son verdades, sino que son doxas, que son opiniones, pero de un alto nivel de pasión, donde hay mucha pasión, donde hay un deseo de expresar la posibilidad de ir en busca de la verdad, de cierta verdad, que siempre como el horizonte se fuga, ¿no? Perfecto, Oliveri. Estás postulada, ¿no es cierto? Estoy postulada al Premio Nobel, sí. ¿Cómo es? ¿Se postula uno, te eligen Y para te la postulan postulación? asociaciones. En este caso fue la Sociedad Argentina de Periodismo Médico y ASOLAPO, que es la Asociación Latinoamericana de Poetas. Ajá. En 2023 fue la SAPEM, Ah, y en el 2024 fueron 2 asociaciones más adherentes de distintos países. sí. De Ecuador, Humberto Varela, Napoleón Robalino, después de España tengo una persona, Fran Serrano Rodríguez, que tiene un canal en YouTube, Paco Literatura. Tengo el apoyo también de Leonardo Segman, un gran historiador que vive en Israel, argentino, el Jorge Trainini, y obviamente nuestro querido Mario Bruno. ¿Esto cuándo se define? Y esto se define hacia octubre. Sí. Pasa por distintas etapas. ¿Vos te sentís ganadora?
Mira, yo tengo sentido de la realidad. Me siento, mira, yo creo que el escritor tiene que basar su sensación de plenitud y de sentirse ganador en su obra. Es decir, a partir de que vos cumplís con una obra vital, existencial, sentís que realmente no has hecho ningún tipo de transigencia con el sistema ni con nada, y has hecho realmente lo que estaba en vos decir, lo que te estaba dado decir, porque no es un hobby ni nada por el estilo, ni tampoco es un soliloquio de la literatura, es un hablar con el otro, con otro potencial. Y en ese punto yo te puedo decir que me siento absolutamente feliz con mi obra. Siento que esa es la obra que yo podía crear y ninguna otra persona, como otra persona tiene, digamos, la capacidad de crear su propia obra, porque somos individuos y tenemos un relato propio, ¿no? Y en ese punto creo que soy ganadora. Perfecto. ¿Tus 2 últimos libros? Bueno, te comenté, El Muro es una novela y el otro es un libro de poesía, pero lo que en este momento... Es una novela, me dijiste. Sí, El Muro. Bien, en 3 palabras, contame qué es El Muro. Y El Muro son muchas cosas. En principio hay un relato, digamos, de un argumento donde hay una señora que cumple 60 años y que se encuentra en plena pandemia, rodeada de ocupas, en un lugar donde vive, y realmente su situación es más que dolorosa. Por otro lado es el muro existencial, entonces empieza a establecer cierta relación con su pasado, y esa relación con su pasado la lleva a una especie de fluir de la conciencia, que va, digamos, hacia su juventud, hacia la época en que realmente luchaba por las reivindicaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y va encontrando ese muro, que también es un muro social, donde se van poniendo piedra sobre piedra, generándose situaciones de individualismo, de crueldad, de absoluta falta, distopía se le llama ahora, ¿no? La absoluta falta de empatía con el otro, que es el otro muro, ¿no? El otro muro. El último libro. Y esta es la última novela. Después hay un último libro que se llama Poemas contra el olvido. Básicamente toda mi obra va, digamos, tiene una doble temática. Es decir, por un lado tiene una temática que podés decir, bueno, histórica, que trata de mi generación, que es una generación que ha pasado por la dictadura militar, por el terrorismo de Estado, y también yo soy hija de la Shoah, es decir, soy hija de madre exiliada de guerra, con un abuelo, Verandor, húngaros, que vinieron acá en el 39, antes de la anexión de Hungría por los nazis. Bien, o sea que el día 26 de abril tenemos que estar a las 17 horas en la rural. Ahí te vamos, bueno, vamos a avivar por vos. Bueno, ojalá tengamos un premio Nobel en Argentina. Bien, llegamos prácticamente hacia el final del programa. Como siempre, vamos a hacer de a uno un redondeo. ¿Quedó algo en el tintero, Horacio? Solamente agradecerte, como siempre, Ana María, y llevar tranquilidad a las familias, a los padres, que tenemos muchas posibilidades, podemos rearmar nuestras vidas, podemos ser felices, nuestros hijos pueden integrarse a este mundo que va para mejor, que empiezan de nuevo, creemos, en el mundo la etapa de los sentimientos. Para los profesionales también el agradecimiento, y bueno, que hay que capacitarse muchísimo, y especialmente para los gobernantes, también para los escritores, agradecerles porque hoy hay mucha literatura. Justamente un punto importante, y no quiero extenderme, y nada más que ocupo 30 segundos, nadie se había hecho la pregunta si Borges alguna vez habló de estas cosas. Y entonces un colega nuestro, que es papá, también es científico, un gran escritor, un escritor muy importante, es amigo personal, Adam Feinstein, londinense, sí. Adam, ¿sí? Bueno, y él es el biógrafo en inglés de Neruda.
Mirá. Y es un bestseller importante, ¿no? Y bueno, descubrió y empezó con un grupo de pequeños científicos a estimar que Jorge Luis Borges describió el autismo antes de lo que lo describiera Kanner en la primera descripción del doctor Leo Kanner en 1943, en su obra Funes el Memorioso, sí, que sí, ya lo tenía el verano anterior. Sí, Entonces, mirá vos. Describe el personaje bueno, había una relación interesante con Kodama, y María se había aprendido muchísimo. Entonces hicimos unos coloquios entre los tres, entre Adam, yo hacía de moderador, y María, y bueno, habíamos escrito un ensayo, una especie para ver una correlación entre lo que era Funes el Memorioso, Adam Feinstein. La actitud de María fue maravillosa y quedó, bueno, vino su muerte lamentablemente y no pudimos publicar eso, pero están los antecedentes y algo vamos a publicar. Ah, ¿sí? Y esto un avance en el mundo de la literatura, ¿no? Que como el gran maestro argentino resulta que habló de autismo en el Funes Memorioso, indudablemente que lo habló, sin saberlo él, ¿no? Exacto. Un gusto haberte tenido, realmente, como siempre. Y Coral, un redondeo de ese tema tan interesante que desarrollaste. Es difícil, Sí. difícil porque quedaron muchas cosas en el tintero, es para otros programas. Podemos decir, al menos para esta jornada, que es una humilde opinión y yo creo que las familias tienen que estar atentas porque como hemos tocado temas muy sensibles, que no tengan temor, porque obviamente si tienen la necesidad de dejar a los niños con sus familiares, pero que los padres estén atentos. Las madres con respecto a sus maridos y con quién dejan a sus hijos. Y también esto pasa en las escuelas, no crean que en el seno familiar y nada más. Empezamos a hablar de este tema y bueno, por eso yo continué con eso. Pero esto pasa en muchísimos lugares. Pero siempre, lamentablemente las estadísticas son superiores en el seno familiar, porque confiamos. Es interesante que a los niños se les hable desde que comienzan a tener uso de razón. Tal vez al principio no nos entiendan, pero nadie puede tocar su cuerpo. Esto es importante. El cuerpito es de uno. El cuerpito es cierto. Exactamente. Muchísimas gracias por la charla y por el redondeo, ¿no es cierto? Excelente. Marta Oliveri. Sí. ¿Qué le querés decir a la gente? No, fundamentalmente agradecerte a vos y agradecerle a todos este espacio que me han dado. Y bueno, sí, yo pienso que la literatura de alguna forma es una expresión que aúna muchos aspectos de la vida y de la ciencia. Creo que hay una generalidad, digamos, de aspectos humanos que se aunan en un humanismo común y que determina lo que podríamos llamar cultura en mayúsculas. Perfecto. Y nada más, agradecerles a todos. Me quedaron muchos temas. Sí, por supuesto, porque respecto el tiempo a la es más que doctora. tirano. Sí, no, por eso te digo. Por eso cortamos acá. Bueno. ¿Te pregunté el redondeo? Sí. Ah, yo digo, falta el doctor. No, estamos todos. No. Estamos todos. Perfecto. Bien, realmente ha sido un placer el estar con estos tres profesionales que cada uno habló de diferentes temas, todos interesantes. Gracias por estar escuchándonos, por estar viéndonos y me despido hasta el próximo programa. Recuerden de ir a la Rural el 26. Yo voy a estar con un grupo de gente apoyando al Premio Nobel de Argentina. ¿En serio? Por supuesto, ¿cómo no voy a estar? ¡Qué maravilla! Bárbaro. Bueno, gente linda, un beso grande. Gracias. Gracias a todos.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.